Gracias, Cande. Entonces, estamos acá en la guía de repaso. A ver. Acá, bueno, más o menos yo lo que fui haciendo es decir, bueno, agarré los temas que quizá más dudas generaron, ¿sí? Y bueno, y la idea sería como aclarar un poquito las cosas. Por ejemplo, acá lo que consultaron fue este tema de, bueno, si oscilan las energías, cuáles de las dos energías oscilan. Estamos en el ejercicio 3, que dice, resuelva el resorte vertical con un peso colgando, ¿sí? Y escriba la energía potencial y encuentre el equilibrio. Al oscilar la energía potencial es solo el resorte, también oscila la potencial gravitatoria. Bueno, la idea es que uno al escribir la energía potencial, uno tiene en este tipo de casos que están contribuyendo dos tipos de energía, ¿no? Dos modos energéticos, que son la energía potencial gravitatoria, porque está, digamos, colgando el resorte, entonces ahí actúa el propio peso de la partícula, y también está actuando la energía potencial elástica del resorte, ¿no? Pero fíjense que en los dos casos, esas energías dependen de la coordenada espacial, ¿no? O sea, una se escribe como mg por la variación de altura, que es la posición en función del tiempo, y en el otro caso está actuando el resorte, ¿no? O sea, un medio de k por el estiramiento al cuadrado. Y esos estiramientos son en particular, en los dos casos, son funciones oscilatorias, ¿no? O sea, entonces, decir que la energía oscila es en realidad estar diciendo que están variando de manera oscilatoria los valores de energía digamos, de la misma manera que oscila la posición. ¿Sí? No sé si se entiende eso. Había habido una duda respecto a eso, porque por ejemplo, si uno piensa que el X va como un seno o un coseno, ¿no? Entonces, por ejemplo, quedaría que el término de la energía gravitatoria va como un seno, en ese caso, ¿no? Y el término de la energía potencial quedaría como un seno cuadrado. Había personas algunos habían preguntado eso, ¿no? Claro, claro, bueno. Les mareaba un poco eso. Sí, pero, o sea, cuando uno eleva una función oscilatoria al cuadrado o alguna potencia, no deja de ser oscilatoria. El cuadrado lo único que hace por ahí es subirte todo por encima del eje X, ¿no? Porque no pueden ser negativos los valores. Pero Claro. la pregunta apunta a eso, si son funciones oscilatorias más que nada. Y tal vez confunde por el hecho de unidades y eso, pero los senos, cosenos no tienen unidades, así que no importa que haya uno al cuadrado y otro no. No sé si. O sea, los que consultaron esto creo que fueron Esteban, ¿no? Y ¿qué más? Martín, Nina. Sí, están Quizás ahí. justo no están en este momento. Sí. Ahí está Nina. Ahí. Yo no estoy viendo el chat, capaz que están contestando por ahí. Sí, están. Sí, ahí están, sí. Bueno, ¿quedó claro entonces el tema de los potenciales? ¿Esto está claro? ¿Sí? Buenísimo. Genial, genial. Por suerte el campus acá me deja un espacio para poner el chat. Bien, entonces vamos a pasar a otro Uy, poco antes de que más pases importante. Sí. o que avances, tengo una duda, pero es una duda puntual que me había quedado en su momento del ejercicio 1, que era de pasar de una forma de escribir a otra. No sé si te acordás. Ahí está. Sí, acá estamos todos. Ahí también estaba Esteban, que había puesto la solución y le habían dicho que estaba bien, entonces me costaba pasar de A sub 1 o A por coseno de omega t más B por seno omega t, a la que es A por seno omega t más phi. O sea, lo que yo vi que hacían ahí era como armarse un triangulito, ¿no? Sí, bueno, a ver, hay muchas formas. O sea, esa es una de ellas, qué sé yo, es bastante geométrica, intuitiva, capaz, pero la idea es siempre, digamos,
pasar de, o sea, utilizar algún artilugio matemático como para poder transformar esta expresión en esta, y encontrando alguna relación entre los parámetros indeterminados. ¿Sí? O sea, ya es como la forma en la que resolvíamos el oscilador forzado, o el amortiguado, para pasar de una expresión a otra, para pasar de las expresiones con exponenciales a las expresiones con senos y cosenos. La idea es que ya, digamos, una vez que pasás de una a la otra, ya no te va a interesar cuánto valen o qué forma tienen los parámetros indeterminados iniciales. Mientras llegues a esta forma, ya alcanza. O sea, no es que hay que seguir una regla, hay que hacer una regla de un triangulito. O sea, si encontrás una forma matemática de pasar de acá a acá, ya está. Claro, Bueno, mi pregunta es, o sea, más allá del resultado y de cómo llegó, que no entiendo, por qué es válido. Porque una de las justificaciones que habías puesto vos en el foro era que como A sub 1 o A y B eran parámetros libres, hasta que yo no les dé un valor, los podía hacer como un reemplazo y decir que era cualquier función, siempre y cuando la función por la cual yo lo reemplazo tenga sentido, ¿no? Son parámetros que no son físicos en principio, o sea, pasan a ser físicos cuando les das un valor tipo una condición inicial, pero en principio pueden valer lo que sea. Claro, pero lo que vos decías es que tenía que tener cuidado de que la transformación de variables tenga sentido. ¿Y cuándo sería una transformación de variables que no tenga sentido, por ejemplo? Y una que digamos, que te lleve a una función que no describa al problema. O sea, si llegás a esta forma, ya está. ¿No? O sea, por ejemplo, llegás a una combinación que, no sé, raíz de A1 por seno de B1 sobre 2 por coseno omega t más phi. Qué sé yo, bueno, todo ese bodó que al principio lo llamás A y ya está. O sea, eso tiene sentido. Ahora, algo no tiene sentido si te da, no sé, un logaritmo, por ejemplo. Eso sí que no. O sea, no sé si... O sea, la idea es justamente encontrarte una forma de pasar de la forma B a la forma A. Ya si llegaste a esa forma, listo. Sí, o mismo si llegaste de A, sabés pasar a B, son equivalentes. Entonces es como que podés ir ahí, ir para atrás. Por ahí es más fácil de la expresión A pasar a B usando identidades de coseno de la suma. Sí, pues es sí solo sí, así que pasar de una a la otra es lo mismo que hacer la vuelta. Lo importante es también identifiquen en qué casos esos A, A1, B1, lo que sea, son complejos y en qué casos son reales. Eso también es importante identificarlo, porque después vamos a volver sobre todas estas expresiones y muchas veces estas amplitudes van a ser complejas y vamos a necesitar tomar la parte real de estas amplitudes. Entonces es importante identificar cuándo son reales y cuándo son complejas. Por eso está, creo, la pregunta más adelante de encuentra las relaciones entre los diferentes, ¿no? O sea, básicamente lo que más importante de ahí es eso, cuál es compleja y cuál es real o cuál es imaginaria pura. Perfecto, gracias. Igualmente, a ver, a la hora de resolver un problema, vos ya podés directamente proponer cualquiera de estas tres formas para un sistema que es libre. O sea, no es que tenés que empezar acá y después tenés que ir pasando a este y a este. Ya directamente sabés que estas tres son soluciones de la ecuación del movimiento. O sea, ya puedes empezar por acá, directamente por cualquiera de estas tres, la que te sea más fácil. Típicamente lo que termina pasando es que cada uno adopta alguna que le gusta más o que sabe que para determinado tipo de sistema le conviene plantear la suma de un seno y de un coseno, porque entonces el B1 se hace 0, listo, chau, lo tiro y ya sé, porque uno empieza como a ganar cancha y a darse cuenta de cuál es más fácil matemáticamente, pero lo importante de este ejercicio es eso que dice Fabricio, que entiendan que las tres son lo mismo y que no hay diferencia entre esas tres, y que si Pepe propone la A y Pepa propone la B, van a hacer lo mismo y tienen que llegar a la misma solución física, a pesar de que A, A1 y B1 no sean iguales, porque no les van a dar lo mismo, ¿sí? Pero sí que el resultado físico X de T, si lo grafican, tiene que ser el mismo, eso sí. ¿No estamos? Bien, sigamos. Bueno, entonces el otro era este, acá donde hubo 20 consultas. O sea, donde prácticamente todas eran más o menos rondando los mismos temas.
recuerden, cuando preguntan sobre los mismos temas, en leer las respuestas de los otros, ¿sí? Porque por ahí, en las preguntas y las respuestas que ya hubo, hay respuestas para ustedes. Entonces, tómense el trabajo de leer todo el hilo, porque para eso está el hecho de hacerlo en formato hilo. O sea, acá lo que habían consultado era el tema de cómo se resuelve, digamos, o cómo se justifica quizás la forma de resolver el sistema de ecuaciones cuando uno propone, o sea, cuando uno reemplaza en la ecuación de movimiento lo que uno propone como solución. ¿Sí? Más que nada para el homogéneo. No, perdón, para la particular. Sí, la del homogéneo esa ya estaba. O sea, yo acá les hice más o menos una esquemita, ¿dónde lo tengo? Acá. O sea, más o menos ya hablando en términos de álgebra más que nada. O sea, si uno toma, por ejemplo, bueno, esto lo vamos a ver, tal vez convenga, digamos, que les haga como una breve introducción a lo que es el álgebra de espacios vectoriales de funciones. Pues esto lo vamos a ver, después va a aparecer de nuevo cuando veamos Fourier. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, siempre hago esta pregunta yo. ¿Cuánta gente de acá hizo Mate 2 o álgebra lineal? ¿Sí? Ya tiene estos conceptos más o menos. Mucha gente, ¿no? Poca. Sí, para saber más o menos cómo hay gente que la está haciendo. Bueno, conviene que más o menos les haga un breve repaso, ¿sí? Una breve introducción. Voy a pasar el pizarrón. Notar. Entonces, lo que sí hicieron fue análisis del CBC, no, perdón, álgebra del CBC, donde ahí les explican espacios vectoriales, pero asociado a vectores, ¿no? Sí. Ok. Entonces, de ahí lo que ustedes ya saben es que, por ejemplo, los conceptos de dependencia lineal, de base y de producto escalar. Entonces, recuerden que un producto escalar lo definíamos, digamos, con un... Una pregunta. ¿Estás escribiendo? No, Está bien. Por las dudas, Sí. por las dudas. Ahí está. Ahí está. Entonces, ustedes recuerdan que, bueno, hay una serie de condiciones que debe cumplir un producto escalar para que sea válido, pero en principio uno define, por ejemplo, lo que es una base, ¿sí? Una base ortogonal, más que nada, que son las que vamos a utilizar, como, bueno, los conjuntos de elementos que son linealmente independientes y además que son ortogonales entre sí. ¿Y qué significa que sean ortogonales dos elementos? Bueno, que su producto escalar de cero. ¿Sí? Eso creo que lo tiene más que nada. Entonces, ¿cómo se lleva todo esto a espacios de funciones? Bueno, entonces lo que tenemos es, bueno, que el producto interno en el espacio de funciones se define de una manera diferente. Por ejemplo, si uno tiene dos funciones f y g, ¿sí? Entonces se define el producto interno o escalar entre f y g, ¿sí? Como la integral en un cierto espacio, por ejemplo, la recta real, de el producto de ambas funciones. ¿Sí? Y entonces la idea es que las dos funciones van a ser ortogonales cuando este producto de cero. ¿Sí? Entonces, Mauricio, sí. te hago una consulta. O sea, acá vos estás definiendo, ¿no? un producto
producto interno en el espacio vectorial de funciones, pero según lo que me acuerdo, vos podías como definir un producto como vos quieras, ¿no? Como que podías definir otro. Cuando se habla de ortogonalidad, digamos, de entre dos funciones, ¿es este específicamente del que se habla? Para el espacio de funciones es este, ¿sí? Es O como sea, el canónico, digamos. claro, sí, sí. O sea, vos después esto lo podés restringir, por ejemplo, a diferentes rangos de la recta real. Por ejemplo, decir, en este caso, por ahí en esta materia lo que vamos a tomar es un periodo. Entonces, uno acá coloca 0, 2pi, por ejemplo. Entonces, decimos que las funciones son ortogonales entre 0 y 2pi. También Para aparece vectores, entre 0 y L bueno, sí, para la SOA. sí, bueno, porque justamente definimos el periodo espacial también. O sea, periodo temporal, periodo espacial. Y bueno, recuerden que para vectores lo que tenían como producto interno o escalar era la suma de los productos de las componentes, ¿no? Bueno, entonces, esto así está claro, esto es el análogo, digamos, a lo que era espacios vectoriales. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Podemos definirnos una base de funciones, ¿sí? Trigonométricas, que son las que vamos a usar después en el caso de Fourier. Entonces podemos definirnos una base de funciones trigonométricas que sean estas. Es re importante esto que está contando Fabricio. Lo vamos a usar una banda a lo largo de la materia, ¿eh? Y fíjense qué es lo que sucede, ¿no? Si uno considera esto entre 0 y 2pi, ¿sí? ¿Qué nos queda? Si esta es f, por ejemplo, y esta g, si uno coloca coseno y seno acá, ¿qué nos queda? Si recuerdan, digamos, el final de la diapositiva final de la clase que les di yo la semana pasada, teníamos que una de estas funciones integrada entre 0 y 2pi era una de las funciones que íbamos a utilizar para calcular valores medios, ¿no? La otra era el seno cuadrado y coseno cuadrado, que esa daba un medio. Pero coseno seno daba 0. ¿Sí? Bueno, y si no, hagan la cuenta. ¿Sí? Les va a dar 0. ¿Sí? O sea, estaba dividido por el periodo, ¿no? Porque era valor medio. O sea, la variación en un periodo del producto de funciones dividido el periodo total. Bueno, pero esta cuenta daba 0. ¿Sí? Esta integral. Bueno, Sí, entonces... pero porque coseno seno te debería quedar un seno que tiene algo adentro y estás integrando, es una función impar entre un menos algo y otra cosa. Sí, claro. O sea, en un periodo, ¿no? O sea, esto ya sería entre 0 y 2pi, si quieren. Una pregunta, ¿siempre integraríamos entre un periodo? ¿Pasa algo si integramos entre... no, o sea, ¿por qué estaríamos integrando entre un periodo? ¿Simplemente porque es conveniente? En general, vos vas a estar especificando, Fabricio, en el caso en que estés calculando valores medios, si vos te interesan los valores medios en el tiempo característico de fluctuación de la función, que en este caso es el periodo. Claro, se repite y va haciendo lo mismo después. Claro. Porque ya no tiene mucho sentido tomar más de un periodo. Por la característica de cómo es esta función, ¿no? Que tiene periodo 2pi. Si fuera Claro, otra función, no vas a hacer claro, entre claro. 0 y 2pi. No, claro, obvio. Ok, entonces estaríamos tipo integrando entre 0 y el periodo Claro, Claro. sí, en sí, general. sí. Claro, yo me estoy restringiendo más que nada a lo que vamos a ver nosotros, ¿sí? Lo que nos va a interesar a nosotros. Entonces este conjunto, entonces podemos decir que forma una base de un espacio de funciones trigonométricas, ¿sí? Y entonces, esta base, como vemos, es ortogonal porque el producto escalar entre los dos elementos da 0, ¿sí? Entonces, son linealmente independientes y además son ortogonales. Entonces, si pasa eso, ¿qué podemos decir? Que si tenemos una combinación lineal de elementos de la base, igualada a 0, ¿eso qué significa? Que alfa y beta son 0. Alfa y beta, o sea, los coeficientes que acompañan a los elementos de la base tienen que ser 0, no puede pasar otra cosa, ¿no? Entonces tiene que verificarse esto. Bueno, esto es, digamos, lo que sucede, digamos, cuando uno tiene que resolver
los problemas asociados a este tipo de problemas, digamos, ¿no? A este tipo de ecuaciones, ¿no? Cuando uno tiene funciones correspondientes a estos elementos. En el caso de la amortiguada, o de la forzada, más que nada, cuando uno proponía una solución de este tipo, ¿sí? A coseno de omega t más b seno de omega t, y esto lo terminaba igualando a, bueno, acá había otras cosas, ¿no? K sobre m, el gamma, bueno. Terminabas teniendo algo de este tipo, y de este lado tenías, me acuerdo, F0, la fuerza del forzado, ¿no? F0 sobre m por coseno de omega t. Bueno, si ustedes pasan del otro lado, digamos, y juntan este término con este, ¿sí? de coseno, les va a quedar algo parecido a esto. ¿Sí? Entonces acá van a tener una expresión que son los parámetros indeterminados del problema, sumándose, acá también, y entonces de acá sacan dos condiciones, ¿sí? Cuando ponen alfa igual 0 y beta igual 0. Acá les va a quedar unas dos condiciones para encontrar los parámetros, que por lo general son dos, ¿no? Porque si uno escribe esto de esta forma, uno plantea dos parámetros. ¿Sí? ¿Esto se entiende? ¿Se terminó de entender esto? ¿O fui demasiado La verdad que rápido? sí, súper claro. Buenísimo. Otra Entonces, cosa más que me han consultado también. ¿Qué pasa si consideramos una inhomogeneidad en el problema? ¿Sí? O sea, consideramos que la longitud natural del resorte no es nula. ¿Sí? Un resorte que no es Slinky, por ejemplo. Van a estar arrastrando una inhomogeneidad que no es oscilatoria. O sea, acá en lugar de tener un 0, tenemos F0 sobre M, coseno de, bueno, estoy usando X, sigo con X, más, que teníamos, bueno, L0. Supongamos, no sé si era exactamente L0. Pero bueno, es para la explicación, creo que se va a entender. Es una constante. Bueno, entonces, lo mismo, o sea, esto lo pasamos para acá, nos va a quedar algo con coseno. Ahora, la idea es que ahora la solución que tienen que proponer, ¿sí? Como particular, ya no es simplemente A coseno de X más P seno de X, sino que además tienen que proponer una constante también, ¿no? Más un C. Porque tiene que tener la misma variación, digamos, la misma forma tiene que tener la particular que la inhomogeneidad. Y si la inhomogeneidad es una oscilación más una constante, entonces la X tiene que ser igual, tiene que ser de la misma pinta. Entonces cuando lo introduzcan en la ecuación, cuando introduzcan esta propuesta en la ecuación, acá van a tener alfa coseno de X más beta seno de X más el C. Más el C. Entonces bueno, la justificación sería similar, lo que sí ahora habría que extender esta base. ¿No? Porque ya no tenemos solamente dos funciones oscilatorias, sino que tenemos, bueno, el 1, si quieren, ¿no? O sea, esto sería C por 1, ¿no? Alfa por coseno de X más beta por seno de X más C por 1. Y bueno, habría que ver que esto es ortogonal también, ¿no? Pero fíjense, si integramos en un periodo coseno de X por 1, eso les da 0. ¿Sí? Es seno de 2pi menos seno de 0. Y si integran el seno por 1, lo mismo. Les da coseno de 2pi menos coseno de 0. Eso les da 0. O sea que esta base también es ortogonal. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que podemos hacer esto también de esta manera. Y entonces, bueno, pasaría a valer entonces, nada, C igual L. C igual L0. ¿Sí? O sea, alfa tiene que valer 0, beta tiene que valer F0 sobre M, y C tiene que valer L0. buenísimo. Les genera esta pregunta, Patricio, que no entiende cómo mete el 1. Ah, no, extendí la base nada más. O sea, esto son diferentes funciones. O sea, mientras tengas un conjunto ortogonal, ya podemos decir que son al menos linealmente independientes. Y ortogonales. Sí, eso sí, pero para la integral, digo. Es otra función, en vez de tomar
a F, Claro, al principio Fabricio tomaba esto lo llamo H, coseno de si X igual F y seno de X igual G. Ahora dijo, bueno, F es coseno, pero G es 1, porque es el otro elemento de la base, y como base debería ser linealmente independiente. Y bueno, eso obviamente le da 0, con lo cual confirma que efectivamente esos son 3 elementos linealmente independientes que conforman una base, en este caso ahora de funciones. Es como lo que decía al principio, ¿no? La extensión de la definición de elementos linealmente independientes de un vector. Bueno, ahora es una base de funciones. Ambas situaciones las vamos a usar, lo que es linealmente independiente para vectores y para funciones. Ok, o sea, acá tendrías que hacer F con respecto a H y G con respecto a H para ver si Claro. son ortogonales, ¿no? Exacto. Yo para ir avanzando un poco, ¿tienen más dudas sobre el ejercicio, esta parte del forzado? ¿Quedó claro? Porque también me gustaría avanzar sobre algunas consultas que me parece importante que todos nos llevemos de resumen de la guía 1. No, sí, a mí justo iba a decir, ya que estamos con lo de la inhomogeneidad, en el ejercicio 1 de la guía 1 es cuando tenés que introducir la gravedad, ahí me agarró muchas dudas, cuando está expresado como desplazamiento. Buenísimo, podemos ir ahí, vamos un toque entonces, vamos a abrir la guía. Que era un tema que me había quedado, corrimos la vez pasada y me quedó sin terminar de alguna manera, como... Acá, ahí va. Como... Acá. ¿Cómo afecta la gravedad el problema que resolvimos la clase pasada? O sea, la clase pasada dijimos, bueno, estaba arriba de una mesa. Ahora, efectivamente, lo pongo y se estira. ¿Qué le pasa? ¿Cómo encaro el sistema ahora que tengo que resolver este ejercicio? ¿Lo tengo que resolver todo de vuelta? ¿Qué opinan ustedes? Corremos la posición de equilibrio. ¿Qué significa corremos la posición de equilibrio a la hora de las cuentas? Correcto, tu respuesta tiene sentido, pero... O sea, sería el mismo problema, porque la gravedad solo nos corre la posición de equilibrio, entonces no es necesario. Si nos interesa ver cómo oscila respecto a la posición de equilibrio, no hacemos nada. Pero si Eso. queremos describir movimientos, sumamos la constante. Exacto. O sea, básicamente, fíjense lo lindo del sistema, de elegir el tema este de elegir las coordenadas a partir de la posición de equilibrio, es que no me importa cuál es la posición de equilibrio. Yo puedo haber llevado este sistema a la luna y puedo asegurar que la frecuencia, se ríe Candela, que la frecuencia es la misma, mientras no dependa de la gravedad. Sí, la duda que me entró a mí era si yo quisiera volver a expresarlo como X en función de T. Ahí no sabía bien si tenía que sumar, restar. Claro, a ver, ¿qué teníamos? Imagínate con un solo resorte, ¿no? Uno solo. Tu psi de X, vos sabés que, tu psi de T, perdón, vos sabés que va a ser A por el coseno de omega T más un phi, donde este omega vale exactamente, ¿quién? Era K sobre M. K sobre M. Esta es la psi. Estoy parada desde el punto de equilibrio. Ahora, si yo quiero escribirlo desde el techo, o sea, como X, sí, es L0. Le tengo que agregar la posición de equilibrio, que no es L0. L0 es si está sobre la mesa. Pero si está... No, claro, creí que estábamos en el caso sin gravedad. Claro, es L0 más... claro, L0 más la... GKM, hay una relación que hay que despejar. ¿Sí? Entonces, en el caso de que quieras hacer esto como X de T, vas a tener la misma función con la misma omega más el X de equilibrio. Perdón. Conclusión, en este caso, lo que tengo que averiguar es, a partir de las ecuaciones de movimiento que escribimos al principio de la clase pasada, las que son a partir del techo, si está la gravedad de por medio, tienen que agregar esa fuerza, propongo aceleración nula y me fijo cuánto vale x1 de equilibrio, o xa de equilibrio y xb de equilibrio. Claro, entonces si lo quiero pasar de desplazamientos a X, tengo que hacer
¿cómo es? La misma solución, solo que sumado el punto de equilibrio nuevo. Sería, El ¿no? punto de equilibrio de cada una. Claro, pero el punto de equilibrio Adecuado, el exacto. nuevo después de agregar la gravedad. Claro, pero lo interesante es que todo esto que encontramos al principio es lo mismo, o sea, van a tener las mismas omegas, los mismos autovalores, los mismos, o sea, los autovalores son las omegas, los mismos autovectores, la relación de amplitudes no va a cambiar, porque yo lo exponga a la gravedad de la Tierra, de la Luna o de Júpiter. ¿Se entiende la idea? Entonces Sí, yo sí. ya sé cómo vibra el sistema. Lo único que tengo que hacer después es agregarle el X de equilibrio, por ejemplo, si quiero hacer la simulación como hicimos la clase pasada, que le había sumado L0 y 2L0 a cada una de las masitas, porque estaban arriba de la mesa, su posición de equilibrio era L0 y 2L0, porque eran resortes iguales. ¿Está bien? Entonces, es muy piola el sistema resolver, además de que matemáticamente se resuelven un montón de conflictos, es muy piola resolver el sistema desde la posición de equilibrio de cada masa y no desde un único sistema de referencia que está en la pared. ¿Se entiende la idea? Sí, perfecto. Buenísimo. Tengo una pregunta que le estoy dando un par de vueltas, pero no sé si está bien lo que pienso. O sea, nosotros estamos diciendo que podemos hacer eso, que lo entiendo, de decir, bueno, es lo mismo, pero con un plus que es el X del equilibrio, ¿no? Ahora, eso lo podemos hacer también porque estamos considerando a G constante, ¿no? O sea, no estamos interpretando que mientras más sube, por ejemplo, es menor G. Si yo estoy en un lugar donde la gravedad, por algún motivo, si yo subo, se nota mucho la diferencia. O sea, se nota mucho la diferencia en atracción que siente la masa de abajo y la masa de arriba, ¿no? ¿Eso podría seguir haciendo lo mismo? Decir, es lo mismo más el X del equilibrio, o me cambia todo el problema? Y es un problema que se complica muchísimo. Si ahora vos tenés un G que depende de X, y sí, se va a complicar mucho. No es tan fácil como agarrar solamente un X de equilibrio. Tengo un comentario para hacer sobre eso, que es verdad que la pregunta de Nicolás es un poco más amplia, ¿no? Pero me quedé pensando que en un problema, por ejemplo, de un péndulo, ahí aparece la fuerza de gravedad, y en ese caso, esa fuerza de gravedad sí va a afectar en la frecuencia de oscilación. Pero es un caso en el que la fuerza de gravedad está actuando como fuerza restitutiva, ¿no? Por cómo es la configuración. Entonces, uno se podría preguntar, en este problema, ¿cuáles son las fuerzas restitutivas? En el ejercicio 1, la elástica es restitutiva, pero el peso está actuando como una cosa uniforme, así como está planteado el ejercicio, ¿no? En un problema de un péndulo, bueno, está cumpliendo otro rol el peso, ¿no? Y bueno, y en el problema que plantea Nicolás, a ver qué rol cumple. Quizás de tipo restitutiva, quizás una cosa muy irregular, una cosa loca que no genera una oscilación, ¿no? Bueno, ese comentario, no sé si... Pero fíjate que si vos contribuye. propones una G que depende del tiempo, ya forma parte de tu ecuación de movimiento y tenés que hacer otra propuesta de solución. Claro. Va a depender de cómo sea la variación de G respecto del tiempo o de la posición, y la posición depende del tiempo, no es tipo función encadenada. Claro, aparte ahí también habría que ver que la G prácticamente sería como una fuerza viscosa que depende de la altura a la que esté. O sea que si la oscilación llega hasta muy bajo, puede ser que sea hasta un movimiento sobreamortiguado y no haya oscilación de por sí. Sí, yo creo que es complicársela un poco innecesariamente, pero sí. Podríamos hacer muchas hipótesis, o sea, todo depende de quién sea ese G, esa función. Pero lo importante es que eso es una función y no es una constante. Claro, sí, perfecto. Perdón por la idea atípica. No sé si No está pasa nada, está alocado buenísimo. igual, porque si pensás la gravedad desde la gravitación, te depende. Debe tener un resorte enorme. O sea, digo, la fuerza gravitatoria no es estrictamente constante. Sí, obvio. Pero sí, para Recorridos efectos de la cortos materia no no. se nota. Estaba a punto de decir eso, Javier, que ya me están dando ideas para el parcial.
Muchas veces jugamos con que las preguntas de ustedes serán temas de parcial. Apiádense de nuestra pobre alma. No, no, es un juego, jamás hicimos nada tan malvado. Todo lo que digamos puede ser usado en nuestra contra. Algo así. Bien, entonces. Estoy pensando, porque hubo también muchas dudas del ejercicio 2. Eso, yo quería ir al ejercicio 2 y el Sí, ejercicio antes de empezar 3. con la clase para que también quede tiempo. Eso, todo eso, todo Sí. eso. Este ejercicio está bueno para que lo charlemos todos juntos. Me gustaría que nos cuenten, algunos ya lo contaron en el campus, ¿qué frecuencias encontraron para este ejercicio? 0, 1 y raíz de 2. Bueno, sí, te faltan las raíces de K sobre M, pero está bien. el K sobre Sí, añadirle a todo raíz K sobre M, pero nadie le pone después la raíz de K sobre M. Yo la escribo siempre. Pensé que todo tiene que ser unidades, A fines prácticos de cuando calculé el determinante de la matriz, es como que no lo escribí. Así que Esto es Bien, física. y omega Yo 3, dejé- omega 3 les dio la raíz de 2K sobre M, ¿verdad? Bien. Y entonces la pregunta siguiente, estos son los autovalores. ¿Quiénes son los autovectores asociados a cada uno de estos? el del 0 daba 1, 1, 1. O sea, bueno, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre... Sí, porque Bien. todos se Eso- mueven. A ver, creo que hubo una pregunta en el campus que Fabricio contestó adecuadamente y lo recuerdo, que un autovector es autovector y hay una familia de autovectores asociada que es el autovector multiplicado por una constante, y en particular hay una especie de cosa matemática de norma que se informa el autovector normalizado. Por eso creo que Ricardo en algún lado de la punta aparece uno sobre raíz de 2, eso uno quería sobre raíz de... preguntarlo. ¿Es necesario? No es necesario para nosotros que ustedes se pongan a normalizar el autovector. Ah, ok. O ¿Sí? sea, lo absorbe la constante después. Porque lo absorbe, exactamente, lo absorbe la constante que después va a estar determinada por las condiciones iniciales. Entonces, esa constante tendrá algún factor más o un factor menos multiplicativo, de manera tal que, repito, que el x de t sea lo que tiene que ser. Y eso es sine qua non. Genial, genial. ¿Está bien? Ah, Entonces, sí, porque si no te me volvés pueden loco. escribir el autovector 1 medio, 1 medio, 1 medio, 1, 1, 10, 10, 10, que me da igual. Es muy artificial escribirlo de 10, 10, 10, pero bueno, para que me entiendan. ¿Qué más acá? 1, 0, menos 1. Y el 1 último? menos 1. 1, menos 1, 1. Menos 1. Bien. Y esta masa era 2m, ¿no? Esta masa era 2m chiquita. Bien. Sí. Entonces, vamos con omega 2 y omega 3, que son los fáciles. ¿Qué implica el autovector 1, 0, menos 1? Es el modo, o sea, sería el modo 2, eso. O sea, La masa del medio no se mueve y las otras se mueven en contrafase. Exactamente. Si uno quiere dibujar esa famosa configuración, termina dibujando que la masa del medio siempre está quieta. Si estas fueran las posiciones de equilibrio, las líneas punteadas, esta se mueve para allá y esta se mueve para acá. Se mueven a contrafase. Pregunta. Sí. Estudio el movimiento de las masitas así en esquema. Yo tengo que estudiarlo, o sea, si ahora estoy estudiando con la frecuencia de omega 2, ¿viste? Tengo que nada más poner la ecuación de A coseno de omega 2t más la fase, o poner, o sea, llegué a la misma conclusión del movimiento, o tengo que escribir como la combinación lineal entre los distintos modos, porque eso me genera siempre conflicto. Esta es la solución correspondiente al modo 2, y ahí escribís A por el coseno de omega 2, t más phi. Claro, ignoro los Pero eso ceros. tiene título, es modo 2. Si está Ok. moviéndose en el modo 2, se mueve así. Y no hay Ok. combinación lineal con ningún otro, no hay aporte de ningún otro modo. Claro, y para las condiciones iniciales, igual no sé si lo querías decir después, tengo que utilizar la combinación, lo pregunté por el foro, perdón Fabricio que no te volví a contestar, pero me había quedado como duda. Ahí vamos pero no. ahí. ¿Está bien? Todo bien. Bien, modo 2. ¿Qué Una pasa consulta. con el...? Sí, Perdón, te interrumpo justo. En la configuración esa del modo 2, por lo que vimos la clase pasada, también lo podría pensar como que están todas las masas en su posición de equilibrio, pero la masa
1, por así decirlo, tiene el vector velocidad hacia la izquierda de módulo igual a la masa 2, a la masa 3, que lo tiene hacia la derecha? El módulo de la velocidad va a ser igual de la masa 1 y de la masa 2, sí. Claro, pero Bueno, en vez de alterar la posición inicial, alterar la velocidad inicial sería lo mismo. ¿Estás hablando de cuáles son las condiciones claro, iniciales para excitar el sistema? Sí. Claro, sí, genial. acá está Gracias. dibujando otra cosa igual. Está dibujando cómo oscila el modo 2 en general. Digo, qué significa ese autovector. No estamos hablando de No, eso. sí, eso lo entiendo, sí. Pero sí, después sí. ¿Cómo se mueve entonces el modo 3? Sería la del medio a contramano de las otras dos y se estaría tocando con una de las dos casi, ¿no? Sería. Bueno, eso depende de la normalización. Acordate que Claro. siempre acá hay alguna constante que multiplica, ¿no? O sea que podría Claro, pero tener una se constante que comprimiría. valga 0,01 y no se toca nada con nada. O sea, un resorte se comprimiría mucho y el otro se tiraría mucho. Exacto, sí, me quedé sin lugar para dibujar acá. Vamos a borrar este. Pero el modo 3... si tenemos las posiciones de equilibrio, igual que antes, tiene este se mueve para acá, la otra se mueve a contrafase y la 3 se mueve igual que la 1. Entonces se aleja, este resorte se estira mucho y este se comprime un montón. A la situación siguiente, este se va a ver estirado y este se va a ver comprimido. La idea es que se vieran las masas, pero dibujando chiquitito. ¿Está bien? Esa sería la configuración del modo 3. ¿Qué pasa con el modo 1 y con su solución? O sea, acá el modo 3, al igual que decía la compañera, va a ser A por el coseno de omega 3t más phi. ¿Qué pasa con el modo 1? ¿Qué significa ese 1, 1, 1? Que se están moviendo todas para un lado o todas para el otro, digamos. Sí. Pero no se estiran. El sistema se trasladaba. O sea, ¿Qué como pasa que si muevo a todas por igual para la derecha? O sea, Lo es como que trasladás. lo estás moviendo a mano y ni siquiera se están comprimiendo los resortes. No sé, es como que Si lo no se estás están comprimiendo los resortes, ¿dónde está la fuerza restitutiva? No hay. No hay. Entonces, ¿quién oscila? No está oscilando, porque No omega está es 0. oscilando. Omega es igual a 0. ¿Qué está haciendo el sistema entonces? ¿Qué me está diciendo? Se corre. Movimiento rectilíneo. ¿Cómo llegas a que hay un movimiento rectilíneo? Y Está bien lo porque que me estás contestando y sé que lo discutieron un poco en el foro, pero quiero ponerlo así como en común para que todos se lleven el mensaje. Porque cuando lo pones adentro del coseno te quedaría 0 por la frecuencia. Claro, a ver, yo hice una propuesta, ¿no? En un momento nosotros hicimos una propuesta de solución. La propuesta de solución, porque es un modo, dijimos, es un modo. Entonces, si estoy en un modo, estoy diciendo que mi psi A de t se mueve como A por el coseno de omega 1 t más phi. Y lo mismo va a ser mi psi B y mi psi C. Porque tienen autovector 1, 1, 1. Entonces es el mismo A. La relación entre las amplitudes es toda igual. Y en particular mi omega 1 vale 0. Entonces te digo, bueno, mis psies valen A por el coseno de phi. ¿Y el tiempo? ¿Qué pasa? ¿En dónde está fallando acá el problema? Me estás proponiendo lo que oscila. Claro, está mal la solución. Estoy proponiendo algo que oscila y no me está dando una oscilación. Entonces, lo que tengo que hacer es volver a mi ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Qué decía mi ecuación diferencial? Vamos a buscar qué decía mi ecuación diferencial. Si te vas, creo que te queda la aceleración igual a 0. Entonces, ¿No le tendrías que dar una solución particular, además? ¿Por qué le tengo que dar una solución particular? Porque vos tenés, en este caso estarías asumiendo que está oscilando quieto, pero no le tendrías que poner una solución particular para decir que se está moviendo, va trasladando. Ahora vamos a ver por qué se traslada. Todavía no llegamos a que se traslada.
Ya sabemos de antemano, porque algunos ya llegaron ahí, pero en principio no sabemos todavía que se traslada. Tenemos que ver qué pasa. Entonces uno tiene esto, que es la ecuación de movimiento. Estoy escribiéndola medio de memoria. Estoy escribiendo, por ejemplo, para la masa B, ¿sí? Entonces esto tiene menos 2K por psi B, más psi A, más psi C. ¿Están de acuerdo que esta es la ecuación de movimiento para la masa B? ¿Sí o no? Sí. Bien. No, Perdón, no, me está faltando no. un K. Ahí está. Sí, y acordate que el... Ah, no, nada, que la MB era 2 veces M. MB vale 2M grande, pero le puse MB por ahora. ¿Qué pasa si psi A, psi B y psi C son iguales? Porque estoy en este modo. Se te anula. No. MB por psi B 2 puntos me da 0. O sea, es como que viene con velocidad, digamos, pero no tiene ningún tipo de aceleración, nada. O sea, No tiene aceleración. Entonces, si no tiene aceleración, de acá yo deduzco que esto es un MRU. La única opción que tengo es que esto sea un MRU. Y entonces, si B, en este caso, que lo tomé como ejemplo, hace un A por T más B como movimiento. Y ahora recuperé mis dos constantes, porque esto en realidad todo como conjunto era un único número. Ahora tengo mis dos constantes y mi dependencia temporal. Y como sé que psi A es igual a psi B y que psi C es igual a psi B, estamos todos felices y contentos. yo digo, y ahora vos podrías como ver cuánto se mueve derivando esto y te quedaría todo en función de la constante A. ¿Puede ser? En este caso, no sé. Por eso me estoy Va de yendo. vuelta, por favor, que no entendí tu pregunta. Digo, este último sí ve, o sea, si quisiera, o sea, uno lo está moviendo, se está desplazando, y, Sí. y la cantidad por la que se desplaza, nosotros vimos que era 1, 1, 1 la distribución, pero eso estaría multiplicado por una constante A, ¿o no? No, está bien, pero eso es esto que está acá, ¿no? Claro, sale de por las eso digo, condiciones si vos iniciales. quisieras, o sea, ya que no hay aceleración, si vos quisieras ver solamente el desplazamiento, el qué tanto se desplaza, tipo, derivas esto y ya sabés que es en función de A, la velocidad de esto. Sí, esto está relacionado con la velocidad, absolutamente. Sí. Entonces el sistema oscila, es decir, que no va a volver, tal cual dice Fabricio ahí en el comentario. Sí, se puede ver como un límite también, ¿no? O sea, imagínate que vos tenés una frecuencia muy chiquita, vas a tener una masita que, bueno, va a tener un periodo muy grande, o sea que va a ir muy despacito, va a volver, y después de un tiempo largo cumplirá el periodo. Ahora, cuando omega 0 directamente, la partícula va, pero no vuelve más. Sí, o sea, es como, sería ese caso el límite. Podría decir que, a ver, dice. No, es muy buena la pregunta, Christopher. ¿Cuándo aparece este modo? ¿Cuándo tengo habilitado este modo? Se relaciona un poco con algo que estuvieron hablando con Ricardo. Cuando no tenés contorno, cuando no está pegado. Cuando no tengo contornos, exactamente. Si se fijan, el problema siguiente, si bien está planteado para oscilaciones transversales, pero da igual, cuando uno tiene este sistema adosado a la pared, esto ya no puede hacer un MRBU. Porque Claro, pero lo que tiene una condición. hablábamos en el campus, Luz, es que está engarzado, no está fijo a la pared. Entonces no seguía dando el... Ahora los dibujé fijos esos extremos. Ah, perdón. Si yo los engarzo, tengo la posibilidad de darle un patadón a cada partícula y que esto salga disparado. Entonces, solo voy a tener habilitado lo que se llama el modo traslacional. Perdón mi letra, que imagínense si es fea acá lo que es en un pizarrón de tiza. Traslacional. Cuando no tenga ataduras, cuando no tenga condiciones de vínculo fijas. En todos los modos donde ambos extremos libres, haya doble extremos libres, lo más probable es que te aparezca este modo. Yo no entendí, estaba tratando de encontrar la respuesta, pero ¿por qué es A por T más B? ¿Por qué seguimos usando la misma en la solución que propusiste antes?
Porque acá yo llegué, tengo este autovector, el 1, 1, 1. Vuelvo a mi ecuación de movimiento porque me da una solución que no depende del tiempo y sé que eso no es posible. Entonces vuelvo a mi ecuación de movimiento, que es la base fundacional de lo que yo tengo, y me doy cuenta que eso me da una aceleración nula. Y si yo tengo una aceleración nula es porque no me queda otra que yo tenga un MRU. Sí, no entiendo el A por T. O sea, ¿dónde aparece el factor A de vuelta? O sea, ¿cómo le metimos el T? Es un nombre, o sea, lo podés poner como B0 también. Integrás la ecuación y te sale directamente. No es el mismo A, ¿no? Es otro A. Si querés lo llamo A0, B0. Ah, ok, eso es pregunta. No, no, Igual no, no deja es de el ser mismo una A. Está constante. bien. Ok. Es otro. O sea que es tan arbitrario una constante que la llamé igual, perdón. No, gracias. Bien, entonces, vuelvo a las condiciones iniciales para cerrar el concepto general de este ejercicio. ¿Alguien quería preguntar algo? No, perdón, puedo preguntar después. Entonces, ¿cómo hago para, por ejemplo, excitar el modo 1? Ya dijimos, doy un patadón de la misma amplitud a cada partícula y chao, partículas se fueron paseando. Bien. ¿Cómo hago para excitar el modo 2? Que era el modo en donde la partícula 1 estaba quieta. Vamos a borrar. Y le das a la partícula 1 un desplazamiento contrario al que le das a la partícula 3. Sí, o sea, cumplís con el autovector. O velocidad. Cumplís con el O autovector. velocidad, exactamente. Entonces le digo a la partícula 1, la muevo para allá, una cantidad definida, a la partícula 2 la dejo quieta, a la partícula 3 la muevo la misma cantidad definida para allá. O lo mismo en velocidades. ¿Puedo hacer algún modo tal que me combine el modo 1 y el modo 2? Y que mi respuesta sea... No. ¿Por qué no? ¿No? Como los autovectores, o sea, como hacer una combinación lineal de los modos, ¿por qué no? A ver, vamos a empezar por un paso anterior. ¿Cuál sería la solución más general posible para cualquiera de estas partículas? Sería una suma lineal de los tres modos normales. Una suma de los tres modos, es decir, que por ejemplo mi partícula A se va a estar moviendo, dependiendo del tiempo, con A0 por T más B0 más A1, vamos a llamarlo A2. Vamos a cambiar los nombres un segundo. Ya que esto es modo 1, vamos a ponerle 1 a esto. Así somos un poco más consistentes. A1B1 más A2 por el coseno de omega 2 T más phi 2 más A3 por el coseno de omega 3 T más phi 3. ¿Cómo va a ser la psi B? Si ya definí esta que es psi A, ¿cómo es la psi B? Tenés el modo 1, A1T más B1. El Bien. modo 2 no es 0. Bien. ¿Todos ven eso? Que acá no tengo que escribir nada, que es 0. Eso porque en modo 2 la partícula se queda quieta, ¿no? Exactamente, porque tengo que lograr, ahora vamos a ver que tengo que respetar el autovector, ¿se acuerdan de eso? Mientras que A3, la parte del modo 3, ¿cuánto tiene que valer? No es menos A3. Y menos A3. ¿Qué va a pasar con psi C? Es igual que psi A. ¿Seguro? Igual, toda entera. Y la 2 tiene que ser menos. Ah, la 2 es menos A. Ya vamos. Fíjense que cuando uno escribe la solución más general posible de esta manera, acá queda armado el autovector. 1, 1, 1, 1, 0, menos 1, 1, menos 1, 1. Ahí está la relación de amplitudes. ¿Lo ven todos eso?
Buenísimo. Bien. Entonces, ahora sí, si yo quiero excitar al modo 1 y al modo 2, ¿puedo hacerlo de alguna manera? No quiero excitar al modo 3. Podés darle como condiciones iniciales una combinación lineal de esos vectores, o sea, ponele que la velocidad es 0 para los 3 y le das un patadón a la primera masita de magnitud 2. Ojo que patadón la es del igual medio a de velocidad, ¿no? 1. Perdón, Dar ¿qué? patadón es velocidad. Bueno, entonces las posiciones iniciales son 0 y las velocidades son el patadón. Y ponele la primera partícula, le podés dar un patadón de magnitud 2, a la del medio de magnitud 1 y a la tercera de magnitud 0. Y es como sumar 1 por el primer autovector más 1 por el segundo. Ok. También podría decir desplazo con la parte de desplazamiento respecto a lo que hace el modo 2 y a todas le doy un patadón constante. Entonces, ¿qué va a hacer la partícula? Va a quedarse haciendo esto mientras viaja. Tengo una pregunta. Ay, perdón, porque tiene que ver con algo que pregunta la guía. ¿Qué le está pasando al centro de masa en ese tipo de movimiento, por ejemplo? Siempre se va a mover con velocidad constante porque la suma de fuerzas externas es nula. ¿Velocidad constante o velocidad nula? El centro de masa, ¿eh? El centro de masa, velocidad constante. Pues si se está moviendo todo el sistema trasladándose, entonces tiene que tener una velocidad. O sea, si tiene velocidad nula, entonces el centro de masa está Si afuera se de todas las traslada, masas. estoy de acuerdo que hay una velocidad asociada del centro. Si no se traslada, entonces sería 0, pero Ok. Estamos de acuerdo que va a ser MRU, pero lo demás, bueno, depende de las condiciones iniciales y del modo que tenga, ¿no? Pero MRU va a ser seguro. Bien. Una pregunta, a mí lo que no me termina de quedar claro, o sea, porque hasta ahora como que lo estuvimos pensando como en la realidad, qué es lo que haríamos, tipo a qué masa le pegaríamos y eso, pero si quiero ponerle excitar solo el modo 3, tendría que anular a 1 y a 2, ¿no? Como que todavía no entiendo bien cómo hacer la parte matemática y para determinar las condiciones iniciales y excitar tal modo, ¿me entendés? O sea, como que me sigue confundiendo un poquito. Cuando vos querés excitar el modo 3, tenés que respetar el autovector del modo 3. Si vos le pedís a las partículas que se muevan con uno para allá, uno para acá y uno para allá, o sea, las desplazás manualmente de esa manera y las soltás, no tiene otra chance que moverse en modo 3. Pero eso, ¿cómo lo escribirías? Diciendo que si A es igual a 1, si B es igual a T igual 0. Sí. Ok. Ok, creo que ahora me estás... Agrego un comentario que por ahí ayuda a nivel matemático, es que si piensan que los autovectores son una base ortogonal, si yo les doy una condición inicial, o sea, un vector, y lo quiero escribir como una combinación lineal de la base que forman los autovectores, si es proporcional a un autovector, solo voy a poder escribir como ese autovector y no puede ser una combinación de los otros dos, que es en el fondo lo que está pasando acá. Por ahí sirve pensarlo como algo más vectorial y como un espacio ortogonal. Sí, igual ahora me quedó un poquito más claro, porque no sabía cómo, o sea, pensé que tenía que hacer como algo más difícil, o sea, pero bueno, ahora como que entendí inicialmente si pongo como en esas posiciones o amplitudes, ya ahí eso sería como respetarlo. Bueno, gracias. Patricia, vos me decís cómo sería un movimiento que es combinación del modo 1 y el modo 2, es sin este modo lo saco y me quedan solo estos dos. Ahora, ¿cómo lo excito? Tengo que de alguna manera excitar el autovector 1 y el autovector 2 sin excitar el modo 3, o sea, con una condición inicial, si quieren, siguiendo un poco la línea de Candela, con una condición inicial que sea ortogonal al modo 3, pero no ortogonal al modo 1 y al modo 2. O sea, un vector ortogonal al autovector del modo 3.
Si yo no quiero el modo 3, tengo que proponer un autovector que sea ortogonal al modo 3, pero no sea ortogonal al modo 1 o al modo 2, o sea, una combinación lineal del modo 1 y el modo 2 sin que incluya el modo 3. Pueden pensarlo como que tiene el plano que forma el autovector 1 y el 2, y el autovector 3 sería como el tercer eje perpendicular. Eso es para el que le gusta pensar todo muy matemáticamente. Si no lo pueden pensar más físicamente, decir, quiero que viva solo el 1, quiero que viva solo el 2, tengo que combinar esos dos sin incluir nada del 3. O sea, puedo sumar casi miembro a miembro, me sale. Elemento a elemento. Podría proponer, como dijeron por ahí, 2, 1, 0. Y eso me excitaría el modo con velocidades nulas. Y eso me excitaría el modo 2, 1, 0 en velocidad, no en posición. Y eso me excita el modo 1 y 2. Fíjense qué fácil sería, por ejemplo, no excitar el modo 2, ¿no? O sea, ¿qué sería lo más fácil, por ejemplo? Bueno, si le pego a la partícula 2, ¿no? Ahí me estoy asegurando que el modo 2 no está presente. Tal cual. ¿No? Si le pego a la... Claro, Claro, porque fíjense que acá hay un 0, ¿no? En la partícula 2. O sea, en el modo 2 la partícula 2 no se mueve. Si yo directamente le pego a la partícula 2, seguramente voy a estar excitando una combinación de los modos 1 y 3. Bien. Entonces yo propongo que revean ahora el ejercicio nuevamente, cuando se sienten de vuelta al ejercicio, por más que lo hayan hecho, revísenlo con todo esto en mente. Aquellos que ya lo hicieron y los que no lo hicieron, bueno, lo piensan con todos estos elementos en la mano. Y con todos esos elementos en la mano también revisen o miren con cariño el 3, que son los mismos modos, pero transversales. Sí, ¿qué ibas a preguntar? Yo, porque el punto del centro de masa no lo terminé de entender, pero ahora que lo estamos mirando, el hecho de que el centro de masa se esté moviendo con velocidad constante es es esta misma solución general con todos los modos incluidos, solo que A1 sería B0. En realidad la única manera de que el sistema se mueva con velocidad constante es que se esté moviendo con el modo 1, si no, la velocidad es nula. Pero la velocidad del centro de masa no puede ser constante incluso si están oscilando las partículas. No. Si solo oscilan, no. Claro, si solo oscilan, ¿no? Puede ser que haya una combinación de modo 1 y modo 2, y en ese caso sí puede haber traslación y oscilación montada sobre eso, ¿no? Pero es necesario que se active el modo 1 para que haya traslación de todo. Exacto. No, claro, pero no solamente el modo 1. Puede ser una combinación de los otros. ¿No? Si solo tenés el modo 2 y el modo 3, la velocidad del centro de masa es 0. Correcto. Ok. O sea, el modo 1 solo define, digamos, la velocidad que se traslada. Los otros no pinchan ni cortan ahí. Tal cual. Porque vos tenés un sistema que se queda en el mismo lugar. Lo único que hace es vibrar como una molécula. De hecho, estas son las vibraciones de la molécula de agua, por ejemplo. Lo que le llaman la vibración longitudinal y transversal, por ejemplo, o cosas así, de la molécula de agua, están absolutamente asociadas con este modelo de oscilación. Bien, siendo 12:30, yo quisiera saber si hay muchas más dudas existenciales, porque me parece que Maga debería empezar con su clase, siempre yo tan amigable. ¿Hay alguna duda más que no podamos charlar la clase que viene o por el foro? ¿O podemos arrancar? ¿Yo puedo hacer una última pregunta sobre esto? Sí. Algo que no me quedó claro. Si vos querés que no se excite el modo 1, ¿qué pasa con los B1? No, digamos, esos B1s, el B1 vos lo vas a determinar ¿cómo? El B1 es si le estás dando un desplazamiento fijo a cada uno, porque fíjate que esto inevitablemente tiene unidades de distancia y esto inevitablemente tiene unidades de velocidad.
Entonces, si vos le estás... B1 es posición inicial. Claro, si vos le estás dando la posición inicial corrida, eso es B1. Si simplemente lo estás dejando en su lugar y le estás dando un patadón inicial, vas a mover a 1. Igual, perdón, no sé si capaz puedo aportar. Lo que yo pienso también es que eso es una base, entonces cada modo es una base, entonces por más de que vos sumes, restes, hagas lo que quieras con el modo 2 y el modo 3, no vas a obtener el modo 1. Así que si vos no querés obtener el modo 1 por algún motivo, te limitas a trabajar con el modo 2 y el modo 3 y estás seguro de que nunca vas a llegar al modo 1. El tema es, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, el tema es cómo haces eso físicamente hablando. Si vos tenés el sistema delante de tu cara y solo querés que se mueva con modo 2 y modo 3 y no con modo 1, ¿cómo lo lográs? Bueno, eso también le estoy dando un par de vueltas y capaz yo creo que lo que puede confundir es que uno lo ve como 1, 1, 1, 0, pero puede capaz pensarlo como distancias y decir, por ejemplo, si yo quiero sumar el modo 2 y el modo 3, lo que me va a quedar es que, por ejemplo, si somos con factor de 1, o sea, directamente lo sumo, me va a quedar un vector, por así decir, 2, menos 1, y después en el tercero 0. Entonces, si yo quiero excitar en ese modo del sistema, lo que puedo decir es, por ejemplo, si a la partícula, bueno, a la parte móvil del medio, ¿no? Lo corro 5 centímetros para la derecha, a la parte 1 voy a tener que correrlo, dije 5 centímetros, sí, 5 centímetros para la izquierda, muevo el del medio. Bueno, el de la izquierda lo muevo 10 para la derecha. Entonces, ahí como que estaría excitándolo en ese modo, en esa suma, ¿o no? Sí. Si pones la tercera en 0 y todo claro, la tercera velocidad en 0, inicial sí. 0, eso debería quedarte una combinación del modo 2 y el modo 3. Pero si a eso le agrego un patadón constante a cada una, tengo la combinación de las 3. Claro, exacto. Que ahí sería como sumarle el 1, 1, 1 del primero. Pero que hasta el momento, cuando solamente me fijé en el modo 2 y en el modo 3, ni me preocupé porque ya sé que no voy a llegar a ese modo 1. Lo que te quiero decir es que es importante, no solo que des la amplitud inicial de cada movimiento, sino la velocidad inicial. Ahí estás vos en tu cabeza automáticamente seteando que estás en velocidad inicial 0. Claro, es verdad, tendría que haberlo dicho, pero como estoy pensando no lo puse y está mal. Pero claro, es más, por eso te digo, ahí queda como sin saber. Claro, el tercero como se cancela y quedó en 0 tampoco lo dije. Dije directamente los primeros 2, pero tendría que dar la información total. Sí, eso, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces yo propongo cambiar de video y bueno, seguimos las clases siguientes, seguimos ahondando